Hoy en Smart Decisions vamos a pararnos a reflexionar acerca de cómo se decide en la industria de los contenidos, qué papel juegan los datos, cuándo entra la intuición y cómo se gestiona el riesgo en proyectos donde el resultado nunca es completamente predecible. Tomar decisiones en el ámbito creativo es algo especialmente complejo. Se trabaja con una gran incertidumbre, con audiencias cambiantes, con variables que no son siempre medibles. ¿Qué convierte en viral a un contenido? ¿Qué hace a la audiencia decidirse por un contenido y desechar otro? Hay negocios exclusivamente basados en datos, en procesos, en modelos, estrategias, mientras que en otros sectores, a la hora de decidir, se tienen en cuenta las emociones, como es el caso de la industria audiovisual, donde la toma de decisiones incorpora a la intención y a los datos las sensaciones, lo irracional, el contexto cultural, el fondo y la forma, el mensaje y el canal. Porque hoy ya no hablamos solo de producir contenidos, sino que hablamos de diseñar narrativas que se despliegan en múltiples plataformas, donde cada elección, desde el formato hasta el canal o el momento del impacto, condiciona el resultado final. Decidir qué historia contar es importante, pero igual de crítico es decidir cómo se difunde, cómo la audiencia interactúa con esa historia y el feedback para poder corregir el rumbo. Hablamos de análisis y de creatividad, planificación y adaptación constante. Precisamente el camino de nuestro protagonista de hoy. Junto a él vamos a recorrer un camino entre la creatividad, la estrategia y la tecnología. Alguien que ha participado en la evolución del modelo audiovisual hacia la narrativa transmedia, donde cada decisión tiene implicaciones en múltiples niveles, creativo, técnico y de negocio. Hoy conversamos con el productor ejecutivo Luis Alcázar. Vamos a recibirle, que ya está aquí, vamos a por él. Muchas gracias, Luis, por acercarte a los estudios de Tremendo Estudio, aquí con los compis, ¿verdad? Amigos también tuyos. Muchas gracias por la invitación y aquí disponible para ti, Martín, para lo que quieras. Más de 2 décadas dedicadas al mundo audiovisual. No lo digas muy alto, lo de más de 2 décadas. Pasa el tiempo volando, la verdad es que sí. Y liderando producciones ejecutivas, creativas, ejerciendo la docencia. Te formaste en la Universidad Complutense de Madrid, eres doctor en comunicación, UNED, Universidad de Salamanca, Rey Juan Carlos, múltiples premios que Globos de Oro, que la gente muchos son muy conocidos, son premios de Festival El Sol, por ejemplo. Sí, para mi perfil, la verdad es que hay muchas veces que tengo problemas un poco para explicarlo, porque incluso en el tema de los premios hay premios que son de contenido, de series documentales, de podcast, pero también hay premios del entorno de la publicidad, del marketing, de la comunicación, porque efectivamente yo pivoto mucho entre varios territorios y los principales son hacer contenidos directamente para la plataforma o contenidos para marcas y para anunciantes. Luis representa a quienes han tenido que tomar decisiones estratégicas en una industria, el audiovisual, que ha cambiado radicalmente en estas 2 décadas a una velocidad de vértigo, y un rasgo personal que suele destacar de Luis en sus entrevistas es su defensa de una idea clave. La audiencia ya no quiere solo consumir historias, quiere participar en ellas. Todo esto no lo he dicho yo, lo dice la IA. Bueno, yo creo que la IA, sabe dónde buscar para sacar conclusiones. Efectivamente, ya en los años 90 empezaba a hablarse de los supersistemas de entretenimiento donde la audiencia estaba empoderada. Cuando a principios del siglo XXI comienzan a surgir las redes sociales, ya no solo consumimos lo que un sistema broadcast nos da y nos obliga a comer, sino que nosotros también podemos empezar a crear contenido, publicarlo y además publicarlo en plataformas de alcance internacional o mundial. Las reglas del juego empiezan a cambiar. La gente sabe que puede valorar, que puede criticar, que puede coger pedazos de un relato y rehacerlo, puede incluso colaborar en ese relato con nuevos contenidos. Cuando se entera de que puede hacer todo eso, evidentemente estalla el sistema de contenidos y de entretenimiento
y tenemos que empezar a contar con esa colaboración y tenemos que hacer que sean nuestros propios embajadores, ¿no? La audiencia que se transforme en embajadores de nuestro contenido. Ahí es donde tenemos que cambiar el modelo. ¿En qué momento decides estudiar, dedicarte a la comunicación? ¿Por qué? Bueno, eso nos tenemos que remontar a muchos años atrás, en la prehistoria de mi vida, y en realidad yo estaba fascinado por trabajar en Disney. A mí me gustaba mucho la animación, yo dibujaba en pasado, me gustaría recuperar, pero ahora mismo en pasado. Y entonces, en ese momento, no había tantas escuelas de animación como hay ahora en España. La más prestigiosa estaba en París, en Europa. Y entonces decidí estudiar comunicación audiovisual, que era lo que sí había y estaba relacionado. Y una vez que estuve allí, pues los azares del destino me llevaron a la televisión y a partir de ahí ya creo que siempre me ha gustado contar historias, pero cuando eres muy joven yo tenía la conciencia de que todavía no tenía esa capacidad para generar mis propias historias, ¿no? Entonces lo que hacía era ayudar a los demás a contar sus historias desde el punto de vista de la realización. Y más adelante fue cuando ya dije, ahora sí me voy a decidir a contar mis propias historias, a crear mis propios formatos de televisión. ¿Qué fue lo que te encontraste? ¿Era lo que esperabas cuando te dedicaste, cuando estudiaste y luego entraste en el mundo laboral? Bueno, yo supongo que cuando eres joven hay muchas cosas que te sorprenden, por mucho que lo estudies, por mucho que te guste, al final la realidad es otra. Eh, y habitualmente cuando eres joven o tienes una idea muy muy clara o te dejas llevar, ¿no? Yo sí que tuve unos años de dejarme llevar, de la inercia, de querer encajar en ese modelo, y llegó un momento en el cual dije, es que yo no quiero encajar en el modelo que ya existe, yo quiero crear un nuevo modelo. Y eso me llevó a explorar nuevos territorios más allá de la televisión. A mí la televisión, tengo mucha relación con ella, sigo trabajando haciendo televisión, pero, pero se me quedaba corta. Yo quería explorar, quería hacer muchísimas cosas más en el territorio digital e incluso más allá también, en el territorio offline. Y eso me llevó efectivamente a crearme ese entorno donde poder trabajar. ¿Cómo llegaste a la tele? ¿Por ir piano a piano? ¿Cómo llegaste a Bueno, la tele? llegué a la televisión de la manera más común, que es, yo estaba estudiando en la universidad y y conseguí unas prácticas. Está muy denostado lo del expediente académico porque se supone que no sirve para nada, pero os puedo asegurar que sí que sirve para algo. Yo conseguí las plazas de prácticas por el expediente académico. Entonces comencé en Antena 3, después en Televisión Española y en el extinto Canal Plus, y eso y ya empecé en la rueda de trabajar. ¿Qué, qué te hizo hacer clic? Decir lo que decías, ¿no? No encajo en este modelo. Pues, Y te pues llevó a tomar la decisión. Pues hubo varios clics, o sea, llegó un momento en el cual yo ya había pasado de la realización a la creación de formatos de televisión, había creado formatos o desarrollado formatos porque éramos un equipo, entonces se desarrolla la idea de autoría y quizás un poco más difusa. Había creado y desarrollado formatos que se habían estrenado en Televisión Española, en Telemadrid, y ya había probado esa parte, y es decir, y al hilo de crear los formatos muchas veces empezaban a tener patas que salían de la televisión, ¿no? Empezaba a hablarse de formatos multiplataforma. Pues bueno, entonces ahí sí que es cierto que empecé a investigar y vi que había muchísimas posibilidades creativas en las nuevas plataformas que se estaban creando, en los nuevos lenguajes digitales, y quise dar el salto. Es cierto que ahí había una resistencia, porque la gente que estaba empezando en ese territorio digital veía a la gente que veníamos de medios tradicionales, entre comillas, nos veía con muchos prejuicios, como diciendo, tú vas a querer hacer tele y esto es otra cosa distinta. Digo, no, es que si quisiera hacer tele, yo seguiría en tele, quiero hacer cosas nuevas, aprovechar la experiencia que tengo. Entonces fue realmente un proceso, creé mi propia productora,
Ujú. Creé mi propia empresa con mi ex socio ahora y seguimos siendo buenos amigos, lo cual dice mucho de los dos, que sigamos siendo amigos después de todo ese periodo. Y entonces empecé a tomar conciencia de que yo era quien tenía que manejar mi futuro. ¿De acuerdo? Entonces creé mi propia empresa, estuve de asesor también en el Instituto de la Cinematografía, en el ICA, y empecé a explorar. Y cuando me decían que no en sitios que yo quería trabajar, porque eran digitales, nuevos, innovadores, yo dije, digo, bueno, no pasa nada. Ya, es decir, es como ya nos encontraremos a lo largo del camino. Y realmente mi clic vino en el año 2013, que fui a una conferencia. Yo soy animal de evento, me gusta mucho conocer gente y que me cuenten cosas. Fui a una conferencia con Rafa Linares, que impartía él, y habló de la narrativa transmedia, es decir, que es ese concepto en el cual los relatos pueden fluir por distintos medios de comunicación, que es decir, es como que además están obligados a ofrecer una participación a la audiencia. Y yo dije, pero si esto es lo que yo he querido hacer siempre. O sea, tiene nombre, se puede estudiar. Y de hecho, Rafa fue el director de mi tesis, uno de mis dos directores de tesis doctoral. Y también lo puedo contar entre mis amigos. Él no solo tiene pata académica, también profesional. Y de hecho ha estado recientemente nominado a los Goya. Y, es decir, y eso, el clic que había dado unos años antes, de repente yo le pude poner nombre, le pude de alguna manera sistematizarlo, y ese fue también el lanzamiento de una nueva fase en mi vida. Ujú. Bueno, tienes muchas múltiples facetas, también la académica, como docente. ¿Cómo ves a la juventud cuando llega al aula? ¿Tienen clara la idea? El medio de comunicación ya es una idea difusa. Antes lo mencionabas, la tele era el hermano mayor y el resto parecía que eran los medios Mm. pequeñitos, ¿no? Pero esto está cambiando totalmente. Claro, mira, una de las cosas que le digo a mi alumnado es, les enseño el estudio general de medios y les digo, hace muchos años, no tantos, no tantos, hace muchos años en el estudio general de medios la televisión era intratable, era la que estaba, la que tenía el mayor poder de penetración, digo, y ahora está el tercero. O sea, está primero Internet, segundo los medios exteriores y el tercero la televisión. También me gusta mucho trolearlos porque son gente joven y les empiezo a preguntar cuál creéis que es la red social que más difusión tiene, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues están ahí TikTok, puede que decir es como Reels de Instagram, tal. Claro, cuando les digo que en las aplicaciones móviles, después de WhatsApp y YouTube, vamos, Google, perdón, está Facebook. Claro, de repente tiemblan. Digo, sí, existe un gran segmento de población que es mayor de 45 años y sigue empleando Facebook. A mí me gusta mucho romper un poco la mente de la gente con los prejuicios y decir, y hablarles de lo contrario de lo que ellos creen, ¿no? Es cierto que los jóvenes tienen muchísimas ganas, yo aprendo muchísimo en mis clases de grado. Las clases de máster el perfil es un poco distinto, pero en las clases de grado sí que es cierto que son gente muy joven. Eh, yo lo que observo sobre todo es la fragmentación. Antes quizá éramos un poquito más homogéneos, había tribus urbanas, ¿vale? Distintos gustos musicales, etcétera, pero ahora realmente hay muchísima fragmentación. De repente, de 20 alumnos y alumnas, tienes gente que le gusta cada uno de ellos ya no van por grupos, cada uno de ellos de repente tiene un grupo musical distinto, una plataforma digital distinta de referencia, unos consumen cómics, otros consumen animación, otros consumen películas, otros no consumen nada de eso. Es cierto que echo de menos mucho que la gente lea, porque ese es el ámbito más complicado. Se han acostumbrado a no leer y cuando quieres crear historias tienes que consumir de todo. Tienes que leer, tienes que ver, tienes que escuchar. Y puede que ese sea un poco uno de los hándicaps que yo le veo a las nuevas generaciones, con todo lo bueno que tienen, pero después tienen alguna serie de hándicaps. La lectura
y después poco interés por lo que es anterior al año 2010, aproximadamente. Madre mía, ¿y cómo se les forma para este mundo tan cambiante? Porque a ti como docente pues te exige, claro, estar al día, por supuesto, pero ¿cómo se les prepara? Pues, bueno, hay que buscar puntos de interés. Yo me lo planteo como cuando hacía las campañas de comunicación y tenía una marca que tenía un mensaje que quería transmitir y la audiencia tiene una serie de intereses. Tienes que conectar ese mensaje con los intereses de la audiencia. Al final, trabajar con el alumnado es algo parecido. Es encontrar el punto de interés que tienen para poder llevártelos a tu terreno. Hay veces que se consigue, hay veces que no. Esto es la magia del momento, lo mismo que en una campaña de comunicación o publicitaria, hay veces que se consigue y hay veces que no. En el aula hay veces que sucede, hay veces que, o sea, somos profesionales y al final enseñas. Pero es cierto que hay veces que es como que hay una conexión especial que consigues conectar por los intereses y empiezas por ahí. No puedes estar en tu torre de marfil enseñando lo que tú crees que es importante, porque igual para ellos y para ellas no es importante. Ya. Entonces tienes que saber conectar con lo que ellos realmente quieren. Lo difícil es que a veces ellos no saben lo que quieren. Ese es otro problema. Bueno, hablamos de decisiones aquí, es complicado decidir. Vamos a por una pregunta estrella. En tus decisiones, ¿cuánto pesa la intuición versus el dato, la evidencia? O por decirlo de otra manera, cuando vas a crear un contenido, tienes una idea creativa, ¿qué pesa ahí en la intuición? Más que el análisis que hayas hecho de puro y frío de datos de qué es lo que vas a conseguir. A ver, la verdad es que lo mismo que tengo un perfil polivalente y raro, que muchas veces me lo dicen cuando me quieren contratar o cuando colaboro en cosas, dices que tu perfil es raro, digo ya. Pues de la misma manera es que yo no puedo liberarme ni de la intuición, por un lado, ni de la visión estratégica. Entonces, trato de reunir mitad y mitad. Hay veces que igual es un 60-40, ¿vale? Pero tienes que siempre basarte en toda la experiencia que tienes, en los datos, es decir, en tu propio conocimiento del medio, en tu propio conocimiento de cómo se comportan los clientes, las plataformas. Todo ese bagaje no lo puedes tirar a la basura. Evidentemente tienes que contar con él y si tú no cuentas con él, necesitas a especialistas, expertos, consultores, gente que te dé esa confianza. Pero no puedes eliminar la intuición, no puedes eliminar el... Hay veces que pues, hemos estado trabajando y queríamos hacer un formato para una marca porque sabíamos que lo iba a petar y los clientes no lo compraban, no lo compraban, no lo compraban. Y igual después de 2 años conseguías que un cliente lo viera, lo comprara y fuera un éxito. Entonces, cuando igual los datos no estaban respaldando esa intuición de apuesta por este tipo de contenido, ¿no? Eh, o sea, decir, han pasado muchos casos muy concretos, pero por ejemplo, los podcasts, que ahora es evidente ese reinado, ese momento dulce que están viviendo los podcasts, pues estamos en 2014, 2016. Las escuchas de podcast, las reproducciones de podcast se contaban en decenas, no en miles, ni siquiera en cientos, se contaban en decenas. Y la gente decía, ¿pero eso qué es? O sea, tal. Y la gente que hablábamos de podcast éramos raros, ¿no? Y de repente en 2020, cuando llega la pandemia, se vuelve el formato estrella y estamos en 2026 y sigue siendo un formato muy atractivo. Es cierto que con mucha tendencia al video podcast, pero sigue todavía siendo próspero. La gente que tenía la intuición, a pesar de que los datos no lo respaldaban, también el tesón hace que consigas las cosas. Sí, y luego al final a veces queremos ir más rápido de lo que la sociedad avanza o vemos que por dónde van a ir los tiros, porque nosotros, por ejemplo, yo puedo contar mi experiencia en La Rosa de los Vientos,
Este programa realmente es un programa de radio, viene de turno de noche, formato tradicional, convencional, en radio. Pero la gente, como era tan tarde, lo que hacía era grabarlo para escucharlo posteriormente. Pero grabarlo, fijaos, se grababa en cintas de VHS, porque tenía una duración tan larga que las cintas de cassette no era suficiente. Bueno, pues eso evolucionó del VHS, cuando ya se digitaliza el mundo, la gente lo grababa en MP3 y lo escuchaba tranquilamente. Bueno, pues eso evolucionó. La cadena se da cuenta de que funciona muy bien, ese contenido de la radio tradicional pasa a la web, pero no hay un contenido específico, no es un podcast, no podríamos llamarlo podcast, porque no deja de ser contenido ya emitido o Mm. de radio tradicional llevado al digital. Pero la explosión que hay desde 2020 hasta aquí, evidentemente es algo totalmente nuevo y distinto, ¿no? Que al final es contenido, es profeso solo para ese canal, para ese medio, y ha llevado a mucha gente a, bueno, pues a monetizarlo, a ganar dinero y a montarse una asociación hace muy poquito también para que lo va a apoyar el del Ministerio de Cultura, Urtasun, apoyar la asociación de creadores de contenido de podcast. Bueno, La yo evolución soy es miembro de la Academia del Audio, de la Academia del Audio, que justo con que Rubén. es lo que se ha creado Exacto. efectivamente Ujú. recientemente. De hecho, esta semana tuvimos la primera asamblea, Ujú. los miembros de la Academia del Audio. Y es un poco eso, puede que los primeros no solo fueran innovadores, sino que tuvieran un punto de inconsciencia, de ir en contra de la tendencia, pero bueno, aquí estamos. Una cosa bonita que has dicho es el hecho de decir de La Rosa de los Vientos, cuando se va transformando en... Sigue siendo un programa de radio, pero de repente empieza a transformarse. Evoluciona. A mí hay una parte que me gusta mucho en el ámbito profesional, no tanto en el académico. El académico le gustan mucho las etiquetas para poder estudiar las cosas y analizarlas y reglamentarlas y tal. En el ámbito profesional hay una deriva de lo que se llamaba en su día el contenido líquido, ¿vale? Pero cómo las cosas van sufriendo una metamorfosis y se borran esas fronteras, se borran esas etiquetas. ¿Por qué un programa de radio enlatado no es un podcast? Y fíjate, yo he sido jurado en los premios Ondas Globales del podcast y realmente teníamos un problema para decidir qué era podcast, qué era programa de radio, porque se estaban convirtiendo, los programas de radio se estaban convirtiendo en podcast. Ujú. Las narrativas no son exactamente iguales, hay estilos que son distintos, pero, eh, de repente se estaba dando esa hibridación, se estaba barajando la posibilidad de, bueno, pues si primero se emite en radio, vamos a considerarlo programa de radio y no podcast. Pero claro, ¿por, ¿por qué? Porque bueno, empezábamos a tener problemas para diferenciar videopodcast de programa de televisión. Ya. También porque hay plataformas de televisión Ujú. que están emitiendo videopodcast. ¿Qué es eso entonces? Ujú. Entonces a mí me gusta, yo vivo en la hibridación, o sea, a mí me gusta esa pérdida de fronteras y tal. Después voy a la parte académica y digo, madre mía, esto es un desastre. Pero bueno, Necesito casillas. pero claro, Bueno. pero es un poco lo que te da vida. A mí me encanta lo de coger de repente un lenguaje Ujú. que es típico de la radio, típico del podcast, y meterlo en televisión. De repente un lenguaje que era muy tradicional en su medio es muy disruptivo en un medio distinto. Y ese tipo de combinaciones, bueno, hay veces que funcionan muy bien. ¿Cuáles son los principales pain points, los puntos de dolor a la hora de proponer una producción que te has encontrado? De los principales es muy complicado. A ver, y fíjate lo que te digo, habitualmente pensamos que los problemas vienen derivados del mercado, que los problemas vienen derivados de la situación económica, que los problemas vienen derivados de la tecnología, cuando en realidad si las cosas salen bien o mal depende de las personas. Es, Mira, a mí me gusta mucho también a mi alumnado decirles, cuando vas a hacer un pitch para presentar un proyecto,
tú tienes que conocer tu proyecto, eres tú el que tiene que creer en él. Empezamos ya con la primera fase personal, que eres tú, que eres el que presenta. Lo tienes que conocer muy bien y lo tienes que defender con pasión, porque si tú no lo defiendes con pasión, la persona que te escucha no va a tener ninguna pasión. Digo, pero es que lo siguiente que tienes que hacer es conocer a la persona a la cual vas a hacer el Dirigir pitch. mesa. Porque tienes que saber cuáles son sus intereses, cuál es su pasado, le gusta la música, no le gusta la música, qué otras cosas ha contratado. O sea, al final, es decir, qué fobias y qué filias tienen, porque igual resulta que tú estás llevando un talento a tu proyecto, y si no sabes que la persona al que le estás haciendo el pitch tuvo un problema con ese proyecto brutal, con esa persona, perdón, con ese talento brutal, de repente igual tu formato o tu proyecto es estupendo, encaja a la perfección con los intereses, con lo que está buscando esa persona, pero llevas la cara equivocada, porque te va a decir que no. Ya. Entonces, el ámbito personal, sí. el ámbito personal es súper importante, súper importante. Después podemos contar muchos factores que pueden intervenir, ¿no? Pero fundamental, fundamental. No perdamos de vista, y esto me gusta mucho, que también coincidía con Víctor López, uno de los papás de Pocoyo, que también decía lo mismo, dice, porque él de hecho decía, dice, yo no he hecho un contrato con Disney, yo he hecho un contrato con la persona que está en Disney. Claro, yo cuando voy a HBO o cuando voy a Netflix o cuando vas a Televisión Española o a Telecinco, tú no hablas con el señor Telecinco, tú hablas con la personita que se te pone delante y tienes que conocer a esa persona. Y eso es muy importante y habitualmente no se dice. ¿Y la audiencia ha cambiado en este tiempo? ¿Cómo es la audiencia? ¿Es más compleja en la actualidad? Yo no sé si es más compleja. Yo creo que ahora mismo tiene una sensación de perplejidad ante toda la gran oferta de contenidos de la que tiene a disposición. Y digo perpleja, que puede que en un momento determinado, o puede que las generaciones más jóvenes lo estén manejando mejor, pero hay cierta perplejidad en el hecho de que tienes, solo en televisión, tienes una oferta multicanal en TDT impresionante. Tienes después los canales FAST en las televisiones Samsung, LG, plataformas como Pluto. Y estamos hablando solo de acceso gratuito, ¿vale? Que es como con publicidad o es como con televisiones públicas, etc. Estamos hablando solo de televisión, ojo, y solo es decir, de ámbito gratuito, sin empezar ya con las plataformas OTTs, con las plataformas de podcast, con las redes sociales. Evidentemente hay esa sensación de perplejidad. La audiencia ahora está diseminada, está fragmentada. Antes, en el año 2015, podías hablar de que una serie de ficción tenía 4,5 millones, las buenas, las que la gente seguía, un Águila Roja, por ejemplo, cosas así. Podías hablar de que tenían 4,5 millones de audiencia, de espectadores, medios, ¿vale? No como ahora que se han inventado el término este de espectadores únicos, porque en algún momento han conectado. Es un poco para maquillar el volumen de la audiencia. Estamos hablando de media 4,5 millones. Ahora estamos en un prime time de una de las tres grandes teles en abierto. Están en 1,5 millones, una cosa así. ¿Dónde se ha ido toda esa gente? Pues está fragmentada. Y ya no solo eso, es que es muy común que estés viendo la televisión con el móvil en la mano mientras estás viendo otra cosa. Estamos disputando todos por el tiempo y por la atención, por las dos
por las dos cosas, porque hay veces, yo se lo digo también, hay veces que digo, os agradezco mucho que estéis de cuerpo presente a mi alumnado, me estáis prestando vuestro tiempo, pero necesito que al menos me deis el 80% de vuestra atención. Digo, no voy a pedir el 100%, pero el 80%, porque estamos recibiendo notificaciones de WhatsApp, estamos recibiendo notificaciones de Instagram, estamos pendientes de un correo electrónico. Estamos con varias pantallas a la vez. Ayúdanos a decidir qué contenidos audiovisuales consumes, Luis. ¿Tienes alguna regla para decidir? Mira, es complicado. Es complicado ahí porque hay cosas que yo veo estrictamente por interés profesional, para saber cómo se han hecho, poder evaluar, ver las tendencias que hay un poco en mercado, de muchas cosas. O sea, yo tengo cuenta en muchísimas redes sociales, en la mayoría de ellas es solo para estoquear, o sea, para ver qué se hace. No me da para crear contenido para todo. Y pasa lo mismo en televisión o en podcast, por ejemplo, pues pasa un poco igual. Veo mucho o escucho mucho para saber lo que hay. Después ya yo lo que recomiendo es que des prioridad a tus gustos personales. Yo es que soy muy friki y entonces ciencia ficción, fantasía, cualquier cosa. Hay muchas cosas que yo me he tragado muchísimas grandes mierdas, perdón por la palabra, pero es que son del género que me gustan. Entonces, totalmente. Claro. Y es los placeres culpables que siempre se ha dicho, pues hay parte de eso. Lo que sí hay una cosa que hay que aprender a distinguir: lo que me gusta de lo que es bueno. Porque muchas veces interpretamos que lo que me gusta es bueno y lo que no me gusta es malo. Y no. Hay muchas veces que lo que nos gusta es bueno y hay muchas más veces que lo que nos gusta es malo, pero es lo que nos gusta. Y hay muchas veces que lo bueno, pues igual no te encaja porque no es tu género, porque el formato, porque tú no estás en esa onda de formato. Hay muchas cosas. Entonces, eso sí que es importante. Distinguir, saber disfrutar de lo bueno, aunque no te guste, y disfrutar sin ningún complejo de lo que te guste, aunque sea malo. Llega la IA. ¿Qué opinión tienes de la IA? ¿Positiva, negativa? ¿Cómo afecta al sector audiovisual? Mira, de lleno. Ahora mismo yo creo que es nocivo y tóxico tener una visión negativa de la inteligencia artificial. ¿Por qué es nocivo y tóxico? Porque al final la estamos empleando tantísimo sin saber que la estamos empleando que no te puedes negar. O sea, ya no solo sería hipócrita, sino que sería estar fuera de lo que es la realidad. Quiero decir, estamos empleando inteligencia artificial para mejorar las postproducciones de audio, para mejorar las postproducciones de vídeo, para efectos especiales. Y ahí tienen un uso normal, es decir, es como los algoritmos, ese empleo está muy extendido, es prácticamente invisible para la gente que no lo está manejando día a día, y está ahí y no lo podemos rechazar y nos está haciendo ser mejores. Después hay otro tipo de inteligencia artificial que seguramente va a ser más complicado. Yo siempre repito lo mismo: cualquier innovación tecnológica que no nos mejore como sociedad no tiene sentido. Si una innovación tecnológica, por mucho que suponga un trabajazo por parte de los desarrolladores, que consiga hacer las cosas más rápidas, más baratas, si eso no nos hace mejores, no tienen sentido. Porque si las cosas simplemente nos importa que sean más rápidas y más baratas, pero, por poner un ejemplo, corre el riesgo de eliminar muchísimos puestos de trabajo, ¿para qué sirve? O sea, va a empeorar el sector, vamos a perder talento humano, vamos a provocar una situación económica rara por, de repente, una implementación demasiado rápida y sin ningún tipo de complejo ético a la hora de cercenar departamentos. Ahí yo creo que sí que tenemos que levantar un poco la mano, no decir que no, pero las instituciones, o sea, por ejemplo, la Academia del Audio, la Academia de la Televisión, la Academia de Cine, las televisiones públicas tienen que empezar a establecer unas guías o unos decálogos de buenas conductas, de buenas prácticas, para saber lo que sí y lo que no. Y además tener en cuenta que ese tipo de guías
tienen que ser vivas, no pueden quedar separadas porque dentro de 2 meses No valen. las competencias de la inteligencia artificial van a ser absolutamente distintas. Ujú. Yo tengo también la conciencia porque hay una frase que se ha dicho mucho, que es: la inteligencia artificial no te va a sustituir, te va a sustituir la persona que sepa manejar la inteligencia artificial. Y es engañoso. Ujú. La persona que sepa manejar la inteligencia artificial va a sustituir a un equipo de personas. Entonces no es uno por uno, es Ya. uno por bastantes. Y es ahí donde tenemos que revisar la situación. Hablando de producción audiovisual, no me estoy metiendo en otros territorios Ujú. administrativos, etcétera, ¿vale? En lo que es la producción audiovisual, ahí sí que deberíamos decir que sí con peros. Vamos a revisar. Revisa alguna decisión, llega el momento de aprendizajes, que fue un error, pero te sirvió para avanzar, para aprender. Alguna decisión que... bueno, mira, cuando en uno de los trabajos transmedia, que producimos, creamos y producimos contenidos derivados de series de ficción, Ujú. que esto era muy frecuente cuando trabajaba de director creativo en El Cañonazo, pues sí hubo una estrategia para la serie La Zona de Movistar, ¿no? Con nombres y apellidos del proyecto. No vamos a decir de las personas, pero sí del proyecto. Y se había planificado todo. Y en un momento determinado, a pesar de que yo era el director creativo, pues había gente que estaba escribiendo los contenidos y materializando los formatos que se habían planificado. Ujú. De repente quisieron ir más allá. Uno de los formatos quisieron ir más allá y quisieron transformarlo. Estaba planteado como una cosita muy sencilla y tal, y quisieron transformarla a hacer una cosa muchísimo más elaborada. Yo, aparte de haber sido el director creativo, pues me había quedado de responsable de proyecto, una especie de producción ejecutiva y tal. Y claro, no quería ser el malo del no. Y dije, venga, vamos hacia adelante. Bueno, el contenido, si tú ves solo el contenido, está muy bien, pero no servía para nada en la estrategia de comunicación de la serie. Para nada. O sea, fíjate hasta el punto de que los primeros episodios, porque era una serie digital, nadie sabía, o sea, nadie que lo veía relacionaba eso con la serie de Movistar. Es un problema muy grande cuando haces eso. Ujú. ¿Qué Es te cierto, llevó a tomar esa decisión? me llevó a tomar la decisión el hecho de no querer ser el malo, de decir, voy a apostar por, no es mi idea, se está saltando la estrategia que teníamos definida, pero quiero que los creativos puedan desarrollar. Y fue una mala decisión, Ujú. fue una mala decisión. ¿Qué le dirías a tu yo de aquel joven que empezaba a estudiar comunicación audiovisual? Ahora, Ahora, si te lo encontraras. pues fíjate, o sea, yo supongo que le diría que vas a pasar travesías del desierto constantemente, pero no te preocupes que al final todo va a merecer la pena. Y después, eso lo primero, para tranquilizarle un poco, digo, porque te las vas a Pasar tener que canutas. comer dobladas, sí. Pero todo va a llegar y, es decir, es como, y después vas a tener buenos momentos. Y después lo siguiente es, olvídate de que cuando termines la carrera es lo último que vas a estudiar. Vas a estar estudiando toda tu vida. No solo académicamente, que también, sino vas a tener que estar aprendiendo porque las cosas van a cambiar mucho y tienes que estar aprendiendo constantemente todos esos cambios. No te puedes quedar al margen. Y le daría una cosa para que se tranquilizara, es decir, no te preocupes, eso para el estado de ánimo, y después consejo profesional. Aprende constantemente, no pasa nada. Y cuando tú seas una persona que esté enseñando a los demás, tienes que seguir aprendiendo. ¿Qué hace un productor ejecutivo? Dile a Luis, que está empezando comunicación audiovisual, vas a ser un productor ejecutivo. Tal vez deberíamos haber empezado por aquí. Hay gente que ve ese executive producer
en las producciones? El productor ejecutivo, que es una figura muy denostada, por cierto, yo soy un gran defensor de los productores ejecutivos. Se meten con los productores ejecutivos todo el mundo. Los productores se meten con el productor ejecutivo. Los creativos, los guionistas se meten con el productor ejecutivo. O sea, todo el mundo. Lo que hacemos cuando yo estoy en el rol de productor ejecutivo es habitualmente evitar que la sangre llegue al río. Es lidiar con todos los problemas, asumir la solución de los problemas. Al final tienes que hacer un poquito, si realmente te lo tomas en serio, tienes que asumir un poquito de la creación de guión sin que nunca nadie te vaya a reconocer esa intervención en guión. Tienes que asumir un poquito de la labor de dirección sin que nunca te vayan a atribuir los méritos de dirección. Tienes que asumir un poquito el control de recursos de producción sin que nunca se vaya a tener en cuenta. Tienes que hacer que el talento o se lleve bien entre sí, o si no se lleva bien, al menos que no coincidan en la misma habitación a la misma hora. Ese tipo de cosas, es la que hace el productor ejecutivo. Volviendo al error, es priorizar que los trabajos salgan bien a que digan que eres el productor ejecutivo más bondadoso que se hayan encontrado. Esto hay veces que es complicado, o sea, hay que mantener un equilibrio, no puede ser un ogro, no puede ser una mala... nunca seas una mala persona, pero sí que es cierto que hay que ser muy asertivo y hay veces que hay que decir que no. ¿Qué le dirías a Luis, a ese Luis productor ejecutivo, creativo, que va a ser dentro de 10 años? Seguramente lo mismo que dijo Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, cuando comienza la música de la canción, creo que es Mónaco, que dice, si hoy estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí. Entonces yo creo que eso es lo más importante, porque muchas veces, o sea, todos tenemos síndrome del impostor, y si no lo tienes, igual bien o no tanto. Cuidado, es como yo te recomendaría ir a un psicólogo si no tienes síndrome del impostor. Pero muchas veces nos acompleja ese síndrome del impostor. Y es sano tenerlo, o sea, porque de alguna manera te retas a superarlo. Y es muy importante esa parte de creer en ti. Yo ha habido momentos en los cuales dices, esto no sé si... Y hay veces que no caes. Y a mí es decir, yo la primera vez que tengo conciencia de ya tengo una experiencia que puedo compartir con la gente fue cuando vino una persona a ofrecerme dar clase en el máster que dirigía. Porque mi perfil por la experiencia le parecía, y yo digo, vale, pero, y claro, de repente miras para atrás y dices, hombre, sí, claro, es que yo creo que sí que puedo compartir mi experiencia de esto. Y entonces es muy importante. No hay que ser orgulloso ni soberbio, pero sí, pero sí tienes que tener ese puntillo de creer en ti, de aunque no sepas hacer algo, creer que puedes aprender para hacerlo. Es decir, creer en ti es súper importante. Y le diría, tú no sabes, pero puedes llegar a ser. ¿Qué decisión te habría gustado tomar antes? ¿Qué decisión me habría...? Muchas. Muchas, y muchas de las que no se pueden decir. Habitualmente decir que no. Habitualmente decir que no es la decisión más difícil. Decir que sí, al final, no te creas, es fácil. Decir que no es lo más difícil. Y, por ejemplo, yo he vivido varias veces la experiencia de estar trabajando en una empresa en la cual tenía que haber dicho antes no y me voy. Eso es muy importante. ¿La mejor decisión tomada en tu vida? La mejor decisión, decir que no. Por supuesto. La mejor decisión, puedo irme por el lado abstracto y decir, por ejemplo, tomar la decisión de que decir que no
no era solo una buena decisión, sino el primer peldaño para construir el futuro que yo quería. Precisamente para evitar lo que te contaba de cuando eres muy joven y te llevas y vas por inercia, ¿vale? Hay muchas veces que tomas una decisión y que es muy buena decisión, pero después te dejas llevar por la inercia. No, es decir, tienes que tomar la decisión y que esa decisión sea la primera etapa para construir el futuro que tú quieres, no el que quieren los demás, sino el futuro que tú quieres. Y por poner un ejemplo a esta definición abstracta, yo creo que fue, por ejemplo, cuando yo decido apostar por estudiar narración transmedia, después de esa conferencia con Rafa Linares, crear mi propia empresa. A pesar de que después no fue, o sea, a los 2 años la cerré y bien y todo, pues no lo peté con esa gran empresa. Pero decidir salir de la televisión, apostar por la narración transmedia, crear mi propia empresa, eso me llevó después, por ejemplo, es decir, a uno de los sitios en los que yo creo que he desarrollado mejor mi potencial, que ha sido el Cañonazo. Y me llevó a decir que sí al Cañonazo y me llevó a que Roger Casasalatriste, que es el CEO del Cañonazo, me viera y dijera, quiero a este tipo. Em, Toda esa concatenación que ahora ves con el tiempo y puedes analizar, viene de una decisión que tomas conscientemente y que efectivamente te lleva a construir el futuro que quieres. Tiene un propósito claro, evidente. ¿Qué es una decisión inteligente para Luis? Bueno, una decisión inteligente es la que te aproxima a tu meta o a tu objetivo. Si simplemente calibramos lo que es inteligente. Hay que calibrar muchas cosas, es decir, es como las partes negativas y las partes positivas. Una decisión inteligente es la que tiene más consecuencias positivas que negativas, evidentemente. Pues ya terminamos. Te preguntaría si para Disney al final sigues pensando en hacer alguna cosita Pues de animación. fíjate, muchas veces hemos propuesto, o sea, yo he propuesto cosas en distintos planos, o sea, a la puerta de los contenidos, llevando formatos documentales y tal para la plataforma, y después también planteando estrategias de comunicación. Y se me ha resistido Disney, se me ha resistido Disney. Y una vez estuvimos a punto, pero es cierto que Disney España muchas veces depende de decisiones internacionales. ¿Y cuántas veces nos ha pasado esto de, no, es que se ha cambiado la línea editorial y de todo lo que íbamos a decir que sí, se dice que no? O se han cambiado los presupuestos, que también ocurre. Se me ha resistido, pero bueno, no... Es decir, ni paso pena por si llega al final de mi vida y no he trabajado nunca para Disney, ni descarto que en el último día de mi vida pueda trabajar para Disney. Es verdad, nunca hay que descartarlo. Nunca. ¿Verdad? Yo recuerdo pasar por Gran Vía 32 y decir, iba con un amiguete, dijo, yo inventaré la máquina del tiempo. Digo, bueno, yo trabajaré aquí en los 40 principales. Creo que ni él ni yo. Pero oye, no podemos descartarlo. Efectivamente. No vamos a descartarlo. No lo descartamos nunca. Muchísimas gracias. Oye, ¿algún proyecto que puedas contarnos así donde... A ver, que se pueda, no se pueden contar. No se pueden contar. No, porque ahora me dedico fundamentalmente a levantar proyectos desde cero. Venga. Entonces, bueno, no puedo. Cuando haya algún otro, nos emplazamos a volver a charlar y nos cuentas Perfecto. ya en profundidad cómo fue. ¿Vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti. Gracias, Luis.